Amén. Estamos ubicados en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 15 al 26. Antes de empezar con la lectura bíblica, hacerte de modo de introducción, el Evangelio de San Juan es el cuarto escrito. El apóstol allí desarrolla los primeros 13 capítulos con la vida de Jesús. Los 33 años de ministerio, los 3 años de ministerio, 33 años de vida de Jesucristo están plasmados en este Evangelio. Pero llegando al capítulo 14, Jesús mismo desarrolla todo un panorama en cuanto al Espíritu Santo. Capítulo 14, 15, 16 y 17 son capítulos claves para nosotros poder entender la doctrina del Espíritu Santo para nosotros como su iglesia. El título de esta predicación, hermanos, para aquellos que toman nota, siéntete en libertad de escribir, es el Espíritu Santo, la iglesia y la misión. Repito, el Espíritu Santo, la iglesia y la misión. Y vemos que Jesús en este capítulo, hermanos, comienza a preparar sus discípulos porque ya venía la hora de la muerte de Cristo, ¿verdad? Donde sería separado de sus discípulos y también llevado al Padre. Pero aparentemente, por lo que dice Jesús acá, los discípulos no se alegraron por esta noticia de que Jesús, su maestro, el rabí, iba a morir en la cruz y los iba a dejar. Pero resulta y acontece que Jesús, conociendo la necesidad de ellos y de nosotros como su iglesia, oró al Padre para enviar a uno en representación suya para que nosotros, hasta el día de hoy y por siempre, seamos guiados por Él. Interesante, hermano, que lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo y la iglesia está involucrada en esto, es decir, tu vida y mi vida. Así que acompáñame al capítulo 14, vamos del versículo 15 al 26 y dice así en el nombre de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ok, como te mencioné al principio, hermanos, estos 4 capítulos del Evangelio de Juan desarrollan la verdad importante, absoluta del Espíritu Santo como doctrina. El primer punto que quiero compartir contigo se llama Paracletos. Paracletos, se escribe con K. En el idioma original griego, el Espíritu Santo es traducido como el Paracletos. Y el Paracletos es aquella persona que proviene de Dios, que está al alcance de tu mano, que traducido en su idioma original viene siendo como el abogado para nosotros los hijos de Dios. Pero no solamente como el abogado, sino también como el intercesor, el consolador y el ayudador. La palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra en el griego original significa paracletos. Y vamos a ahondar un poco sobre esto. La palabra del Señor dice acá en el verso 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero mostrarte lo siguiente, iglesia.
Jesús aquí está enseñando una gran realidad, está en pequeñas palabras. El Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Si me acompañas al libro de Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 36, verso 27, dice lo siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, fíjate lo siguiente, esto es una verdad que leemos pero no entendemos. Jesús le dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la antigüedad, hermano, conocemos desde el Antiguo Testamento, Génesis hasta el último libro, que el Espíritu Santo venía en ciertos momentos a ciertas personas en tiempos determinados. Llegaba, se posaba y se iba, ¿sí? Y Jesús aquí está diciendo, no solamente va a estar con vosotros, sino en vosotros. Jesús, David, ¿qué me quieres decir con todo esto? Con vosotros, en vosotros. Bien, el Espíritu Santo, hermanos, ha sido enviado por Dios, no solamente para estar contigo, sino dentro de tu persona, en ti. Lo que también nos enseña y nos muestra que hay una gran diferencia de cuando la iglesia está con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo está en la iglesia. Es una verdad totalmente diferente. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mantente conmigo en este punto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él con vosotros y en vosotros. Voy a leer otro pasaje, pero te invito a que solamente escuche y preste atención a lo siguiente. El capítulo 16 del Evangelio de Juan, versos del 13 al 15, dice, del 8 al 11, perdón, dice lo siguiente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo obra a favor de aquellos que no le conocen y se mantiene allí para traerles al conocimiento pleno del Señor. Pero también trabaja para la iglesia. Y fíjate lo que dice el verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿cuál es la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros o en nosotros? Hermanos, cuando Jesús le dice el Espíritu Santo estará en vosotros, es que va a vivir en nuestras vidas como iglesia y le determina tiempo. Verso 16 dice, y que esté con vosotros para siempre. De allí, hermanos, podemos saber cuando una iglesia es realmente bíblica o no lo es. Y te explico el por qué. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, aun cuando nos hacemos llamar cristianos, nos enfocamos en las disensiones, nos enfocamos en los problemas, permitimos que el mundo nos permee, abrazamos doctrinas erradas, somos tal cual parte del mundo siendo cristianos. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús dijo, y estará en vosotros. Pero ¿y qué interesante es esto? Cuando un discípulo tiene al Espíritu Santo en su vida, es un discípulo consagrado en Dios y para Él, que evidencia su carácter y prioriza su plan redentor al mundo. De lo contrario, hermanos, tan solamente somos un grupo de personas que vienen a reunirse aquí a no hacer la voluntad de Dios. Porque no hemos entendido que el Espíritu Santo debe estar en nosotros para predicar el mensaje del Evangelio
y que el mundo le conozca. Por eso dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya no solamente va a estar contigo, ahora va a estar en ti. Hermano, qué impresionante e importante poder entender como nosotros como iglesia que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para andar en este mundo. Para no ser igual al mundo ni permitir que el mundo nos permee. Que seamos tal cual como el mundo, quizás con un nombre un poco distinto. Pero la palabra del Señor, Jesús, nos enseña que enviando al Paracletos, aquel que es la misma esencia de Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, está en nosotros por medio de su Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Ahora, ¿cómo evidenciamos el fruto del Espíritu? Es buena pregunta. Ese pasaje muy conocido en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, que dice: el fruto del Espíritu es amor. Amén. Excelente. Ahora, ¿sabes algo? Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, esto se evidencia, hermanos. Y no solamente pasamos a ser una iglesia común y corriente, pasamos a ser una iglesia que, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, avanzamos con el mensaje del Señor y predicamos el mensaje a los no alcanzados. Es una iglesia que transforma, que renueva, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo siempre ha tenido un mover activo en la iglesia y siempre lo tendrá. Jesús mismo lo dijo: para que esté con vosotros ¿por un momento de tiempo? No, para siempre. Entonces, entendiendo, hermanos, que el Espíritu Santo es el enviado de Dios para estar con nosotros como iglesia y que debemos evidenciar sus frutos en nuestras vidas, podemos avanzar con el mensaje del Evangelio. ¿Sabes algo? Pasa lo siguiente. En la iglesia es muy sencillo poder desarrollar un ministerio y no tener los frutos del Espíritu. Eso es sencillo hacerlo. Por la carne, el pecado, las circunstancias. Pero lo que no es sencillo hacer es evidenciar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es distinto. Cuando eres una persona que tiene el Espíritu de Dios en tu vida, no por evidenciar, Dios se muestra y la iglesia avanza, la iglesia crece. Fíjate, el mensaje que Jesús dejó acá para su iglesia por medio del Espíritu Santo es que nosotros no estaríamos solos y tendríamos a uno que, estando al alcance de nuestra mano porque vive en nosotros, nos instruiría y nos llevaría a toda la verdad. Lo acabamos de leer en el capítulo 16. ¿Estás conmigo hasta aquí, iglesia? Amén. Segundo punto que quiero compartir contigo: la iglesia. ¿Te recuerdas el título? El Espíritu Santo, la iglesia y la misión. Voy con el segundo punto, la iglesia. Versos 19 al 21 del capítulo 14 de Juan dice lo siguiente: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Interesante, hermanos, que esta parte donde Jesús habla y dice: me manifestaré a él y ellos estarán en mí como yo estoy en el Padre, se refleja y se desarrolla de una manera mucho más amplia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. No te pido que lo busques, solamente préstame atención a lo que Dios quiere hablarte. Versículo 9 al 11 dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos
en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Verso 15 y 16. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 18 al 21. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el rol de la iglesia, hermanos? Ser uno. ¿Cómo se logra? Por medio del Espíritu Santo. ¿Es imposible? No. ¿Por qué? Jesús lo dijo, para que sean uno. Hermanos, de lo contrario, no habrá una iglesia que avance en el mundo para traer a los perdidos a la salvación en Cristo, porque no somos uno. Fíjate, en el culto anterior quizás habían unas 100 personas. Este sería un poco más lleno, quizás 200. Bueno, no sé si 200, pero relativo, ¿verdad? Ahí, aproximado. ¿Sería posible humanamente hablando que todos nosotros nos pongamos de acuerdo para hacer avanzar la obra del Señor? Humanamente hablando, no. ¿Por qué? Porque todos tenemos un concepto y un pensamiento totalmente distinto al otro. Todos. Pero la oración de Jesús fue que nosotros, siendo muchos, seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Crea en quién? En Jesús. Y que siendo Dios sean salvos. Por eso el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión perfecta, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Jesús intenta compararnos a nosotros como su iglesia, a Él como Dios, para que sean uno. Es el rol de la iglesia. La iglesia, hermano, no está llamado o no está llamada a ser parte del mundo y optar cosas que en el mundo normalmente se hacen. La iglesia está llamada a ser distinta, que teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros podamos avanzar con el mensaje del Evangelio a los que no le conocen. Te lo voy a poner de este punto de vista. Ya tú conoces de Dios, eres salvo y tienes a Cristo en tu vida. Que si llegases a partir de este mundo tienes el ticket completo, ¿verdad? Al reino de los cielos. Eres una persona que has experimentado en medio de la aflicción el consuelo de Dios en tu vida. Y que Dios no te ha dejado solo en ningún momento. Es decir, como cristiano lo tienes y lo has tenido todo. No te falta absolutamente nada. Pero, ¿qué hay de aquellos que mueren y no tienen a Cristo en sus vidas? Y que no tienen al Consolador, al Espíritu Santo, porque no le conocen. Pero tú conociéndole y teniéndolo en tu vida, nunca abriste tus labios para que ellos pudiesen llegar al conocimiento pleno del Dios vivo y verdadero. ¿Qué va a pasar con ellos? Es interesante saber, hermanos, que nosotros teniéndolo todo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, es decir, la llenura completa de Dios sobre todo, no prediquemos el mensaje del Evangelio. Es el rol de la iglesia. Por eso somos iglesia. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros como su iglesia, para que seamos uno. La eternidad con Cristo, enmarcada en la palabra del Señor, como ya muchos sabemos, es hermosa, ¿verdad? Cielo nuevo, tierra nueva, pero la eternidad sin Cristo, cuando no está enmarcada en la salvación de su Hijo Jesucristo, ¿qué toca? Conocemos también, ¿verdad? Ahora, hermanos, el rol de la iglesia no está en ser igual al mundo, ni dejarse permear por el mundo. El rol de la iglesia está en llevar el mensaje de salvación al mundo para que conozcan al Dios vivo y verdadero. Ahí está la oración de Jesús. Jesús oró no solamente por ellos, sino también por los que habrían de creer a través de ellos. Es decir, los que han de creer a través de tu vida y de mi vida. Dios, en Jesucristo su Hijo, desde antaños,
ya había orado por nosotros como su discípulo, su iglesia, para que otros conocieran el mensaje del Evangelio. Qué importante conocer esto, hermanos. ¿Para qué vivir en el Espíritu y tener su fruto? Para ser uno. Para ser uno. Y Jesús lo dijo, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Para ser uno. Y el tercer punto que quiero compartir contigo es la misión. La misión. Ya fuimos por el Espíritu Santo, fuimos por la iglesia y ahora vamos por la misión. Hermanos, sé que muchos hemos escuchado esta palabra misión y es algo así como repetitivo y siempre se escucha misión, 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 pero no siempre la iglesia hace la misión. Y te voy a explicar el por qué. Y te voy a invitar que me acompañen en la lectura en el versículo 22. Y preste especial atención a ese, vamos a leer del 22 al 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque quiero que paremos por un segundo en el verso 22. Fíjate lo que le dice Judas y no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Qué cosa con ese nombre, ¿verdad? Con el nombre de Judas. Este hombre, siendo discípulo del maestro, estando allí con el rabí, él no había entendido la foto completa de todo lo que Jesús quería hacer y que está haciendo. Y por eso él decía, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pero interesante la respuesta del Señor. Jesús no le respondió y le dijo, ¿por qué? O quizás mi motivo es, fíjate cómo Jesús le responde. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vamos a detenernos en la palabra ama ahí. En la palabra griego, este amar es traducido como ágape. Y ágape es la forma más alta y profunda de amar. Es un amor sacrificial, amor que trasciende y persiste a pesar de las circunstancias. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué quiere decir todo esto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A menos de que tú y yo, hermanos, no podamos entender el amor profundo de Jesús derramado en la cruz del Calvario, y que ese amor ágape, alto, profundo, incondicional, no esté en nuestras vidas, nosotros como iglesia no podremos avanzar en el mensaje del reino en el mundo. ¿Qué le quiso decir Jesús con esto a Judas? Yo he hecho mi parte, ahora el amor de ustedes va a ser puesto en práctica. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué mandamiento? ¿Se recuerdan Mateo 28 del 19 al 20? ¿Qué dice Mateo 28 del 19 al 20? Por tanto, a todas las, bautizándoles. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Amén. ¿Y quién está con nosotros para siempre? El Espíritu Santo. El amor ágape de Jesús en la cruz del Calvario, demostrado allí, es el mismo amor que Dios pone en ti y en mí, como iglesia, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, para avanzar con el mensaje del Evangelio a los no alcanzados. Fíjate, Jesús no le responde dándole un razonamiento, porque no, Jesús le dice el que me ama.
Es la manera, hermanos, en que nosotros tenemos que hacer la misión de Dios con el Espíritu Santo en nuestra vida, con ese amor incondicional, alto, profundo, que tan solamente viene de Dios. ¿Es posible? Sí, es posible, hermanos. Jesús mismo lo dice acá, el que me ama. En el culto anterior tomé el ejemplo de los hermanos que van a Torrefuerte y lo tomo de nuevo. ¿Qué significa todo esto? Te voy a poner un ejemplo para que entendamos qué es el amor ágape. Fíjate, Jesús lo hizo, ¿verdad? En la cruz. Un amor incondicional, alto, profundo, que persiste, no se rinde. Pero, ¿y qué de aquellos hermanos que van siempre a Torrefuerte y a la Cumaca? Que tienen que dar de su tiempo, a veces de su dinero, a veces sacrifican el sábado completo porque tienen que atender personas allá, del discipulado, sábado tras sábado. Hermanos, es amor incondicional. Eso es el amor ágape que Jesús dice aquí. Y a través de ese amor, nosotros como iglesia, el mundo va a conocerle a Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Y ese amor, hermano, no solamente va para los desconocidos, también está en nosotros, para con nosotros. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El amor ágape del mismo Dios nuestro Señor Jesucristo, puesto en práctica y a prueba. Lo entregó todo. Ahí está. Lo tenemos todo. Te voy a comentar un corto testimonio al respecto de esto. Abro paréntesis. No voy a dar nombres ni grupo religioso porque estamos online, ¿verdad? Y por motivos. Haciendo evangelismo dentro de la zona que conocemos aquí, los Guajiros, ¿verdad? Hay un grupo religioso ahí muy importante que estamos tratando de alcanzar y Dios ha abierto puertas. Hace como 2 meses fuimos un sábado, no conseguimos a nadie, estábamos con folletos y a mí me gusta mucho la parte del debate bíblico y me cansé de entregar folletos. Saqué mi Biblia y dije a mamá y a mi esposa que me acompañaban, vámonos por aquí porque por aquí hemos conseguir a alguien sí o sí. Fuimos caminando, entramos a una tienda y en esa tienda había un señor. Este señor llegó del Líbano, para cuando lo conocimos tenía como 5 o 6 meses de haber recién llegado. No hablaba mucho español, solamente para cobrar, pedir dinero, vender los zapatos, pero sí hablaba inglés, así que por ahí nos fuimos. Bueno, de alguna manera pudimos desarrollar algún tipo de amistad, ¿verdad? Entre comillas, siempre muy esquivo, digamos, a veces aceptaba, a veces no aceptaba. Y estando hace 2 semanas atrás en Coro, le saludo, hola fulano, ¿cómo estás? Y para mi sorpresa me envió una foto de un papel donde estaba todo el resultado de un examen médico. Y él me dice, en ese examen médico tengo linfoma. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto se escucha mal, pero en verdad que no sé qué es linfoma. Así que llamé a mi hermana y le pregunté, mira, ¿qué es linfoma? Me dice, el linfoma es un tipo de cáncer, hay 2. Pero este cáncer que se llama linfoma es el más abrasador y no se le puede decir a una persona, tú vas a durar tantos días de vida porque extermina. Y hermano, ya estando en Coro comencé a, tú sabes, buscar la forma de cómo volver a tener el tiempo de compartir con él. Le dije, mira, necesito compartir contigo la Biblia. Sí, y también vamos a hablar de mi libro. Sí, hombre, está bien, no importa. Pero necesito hablar contigo de la Biblia. Bueno, en esa semana, ya estando en Valencia, o unas semanas anteriores, me enviaron de Zulia, parte del equipo. Me dicen, David, necesito un cel tuyo para poder enviarte una ofrenda para que se la deje a este hombre. Porque ya sabían de la situación de salud de él. Y bueno, hace 2 domingos fuimos al Farmatodo, compramos un montón de pastillas, vitaminas, guantes, tapabocas, de todo, porque él se iba al Líbano. Fuimos hace 2 domingos a su negocio y el Señor no estaba allí. Y tuvo que haber llegado hace 4 días, me dijo la empleada, y el Señor ya se había ido. Para mí es que él ya estaba en el Líbano, ¿verdad? Eso pasó hace 2 semanas. Y el asunto es que
aun cuando mucho busqué compartir con él de la Biblia, porque le dije a mi esposa, quédate aquí en el carro orando, porque yo me bajo y le presento el mensaje del Evangelio de una vez, ya no estaba. Y tampoco pudimos tener nunca ese tiempo de compartir bíblico porque no quiso, muy esquivo. Ahora, el punto de todo esto, hermano, es que hasta que nosotros no podamos entender como iglesia que necesitamos el amor de Dios para alcanzar los no alcanzados, no nos vamos a mover. Vamos a seguir perdiendo tiempo en cosas. Hoy está en el Líbano, no sé cómo le habrá ido porque le escribo pero no responde. Mi hermana me dice, mira, lo más seguro es que si él toma ese vuelo de aquí para allá porque es un linfoma, un cáncer abrasador, quizás él ahí quede. O llegue pero no regrese. Y él no responde. Le he escrito, le llegan los mensajes pero no responde. Y lo único que estamos haciendo es que el Espíritu Santo de Dios, quien estamos hablando hoy, es que le pueda convencer de pecado, justicia y de juicio que leímos en Juan capítulo 15 y que él llegue al conocimiento del Evangelio. Pero, hermanos, retomo el punto. Nosotros como iglesia estamos llamados a eso y a más. Estamos llamados a eso, hermanos. Fíjate, es una persona, una cultura distinta, pero y entonces apuntemos, vamos a cerrar el panorama y apuntemos al venezolano, ¿verdad? El que tiene la necesidad porque el dólar sube o se desvalúa la moneda de $100 o lo que sea. No tenemos gasolina, no tenemos harina pan, pero es tu vecino. Pero tú pierdes el tiempo pensando en cosas vanas. Por eso Jesús le respondió a Judas y no al Iscariote, es decir, este otro Judas también era un poco especial. Si me amas, el que me ama, será amado por mi Padre. Es el amor que el mundo necesita para que la gente conozca a Cristo. El verso 26 dice, el Espíritu Santo nos recordará cómo hacer la misión de Dios. Fíjate esto. Dice lo siguiente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Por tanto, id y haced discípulos. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y vive no tan solamente con nosotros, sino en nosotros. ¿Te das cuenta la importancia, hermano, iglesia, de entender la doctrina del Espíritu Santo para nosotros como sus hijos? Es el motor de toda la iglesia. Pero algo está pasando, hermanos. ¿En qué como iglesia perdemos tiempo que no nos enfocamos en la doctrina bíblica, verdad? El Espíritu Santo, la iglesia y la misión. Ahora, con esto concluyo. Es la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia, ¿cierto? El ir, el desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ser la imagen del Dios invisible acá en la tierra, es lo que nos corresponde, ¿cierto? Pero hoy también han llegado aquí a la iglesia personas que han venido por primera vez. Y la palabra del Señor en el libro de Romanos dice que si tú confesares con tu boca, presta especial atención a esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y hubo un hombre en el libro de Hechos que dijo, no solamente quiero ser yo salvo, sino en mi casa también. Eso viene en la salvación. Tú eres salvo y tu familia, por el poder del Espíritu Santo, también va a ser salva. Qué importante es entender en nosotros, amigo que hoy nos visitas, que no te estamos hablando de una religión, sino del Cristo vivo y verdadero. Es distinto. Se trata de la eternidad y de dónde va a pasar tu alma el resto de tu vida. Entonces, si tú has entendido esto conforme a todo lo que nos hemos introducido en la palabra del Señor, yo te invito a que, iglesia, cierres tus ojos, me apoyes en oración. Y lo que hoy están viniendo por primera vez, si has entendido esto, puedes hacer una corta oración conmigo y repita en voz fuerte después de mí. Di así, si en tu corazón está el convencimiento, dilo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, porque moriste y resucitaste de entre los muertos. Hoy te acepto en mi corazón y en mi vida.
Transfórmame en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta mañana. Te damos gracias, Dios Santísimo, porque como tu iglesia, Señor, podemos reunirnos, alabarte, adorarte. Pero también te damos gracias porque tú has dejado tu Espíritu Santo con nosotros. La llenura misma tuya, Dios, en nuestras vidas. Y Señor, oramos esta mañana, ¿verdad? Que podamos entender esta verdad absoluta y podamos avanzar con ella en nuestras vidas, en nuestra rutina diaria. Y que podamos proclamar el mensaje del Evangelio a los no alcanzados en nuestro entorno. Te damos gracias porque somos salvos y podemos disfrutar de tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén.